Pero a veces, ¿cuántas veces a lo mejor tu hijo va a tener un fracaso? Pero tú dime, ¿cuándo ha sido el momento en el cual has aprendido más? Cuando te pones unas trancazos chidos, ¿no? Entonces mira, a veces nosotros al querer provocar que no lo vivan, lo que le estás quitando es esa experiencia. Ojo, tampoco es de ándale, no, también, no, tampoco, ¿no? De exponerlo. Pero sí llegar a un punto de equilibrio en donde, bueno, oye, ¿qué aprendiste de eso que tuviste? Y no dejarlo que nada más quede ahí, ¿no? Sino que haya un aprendizaje de esto, ¿sí? Miren, voy a platicarles un poquito de la mente porque esto es importante, no voy a tener mucho, voy a llegar al punto. Todos hemos visto esto, que la conciencia es una parte y el inconsciente personal o el inconsciente colectivo es mucho más, ¿sí? Nos gobierna más en la parte inconsciente. En esa parte hay un concepto que se llama personalidad. Todos formamos una personalidad. Resulta que esa personalidad genera a su vez algo llamado la sombra. Ahorita les explico. Si tú me dices, oye Jorge, tienes una personalidad increíble, me estás ofendiendo. Ahorita te digo por qué. Personalidad viene de la palabra máscara. Búscalo en Google. Significa máscara. Es todo aquello del griego, ¿sí? Es todo aquello que me es implantado para quedar bien con la sociedad. Yo estoy seguro que a tu hijo o a ti te lo hicieron, acuérdate, esa tía que tenías que te caía bien mal y que te decía, ¿qué te decía cuando llegabas a su casa? ¿Cómo? ¡Saluda! ¿De qué está bien fea? ¡Saluda! ¿Sí? No me gusta. Traías unas papitas o un pastel o algo y había más niños y ¿qué te decían? ¡Ofrece! Y tú dices, ¿pero por qué? Si es mío, porque también hay etapas que son normales eso. Pero dentro de mi parte, no, es que luego van a pensar que es un niño mal educado. ¿Qué va a pensar de mí la sociedad? Y como a veces no conozco la parte normal, que hay una parte en el hijo que se genera una parte de ego, es una parte donde está aprendiendo eso. Entonces, si yo lo conozco, ¿qué me importa que la gente piense lo que quiera? ¿Sí? Voy a poner un ejemplo, mira. Este es un tip que yo le he dado a varias personas y ha funcionado siempre y cuando sigan las instrucciones. Porque ahorita voy a ver unas caras así como que hasta les va a dar así como no sé qué cosa, como la chiflitis, ¿no? La chiripiorca, ¿sí? Fíjate bien, en una ocasión una mamá me dice, Jorge, ¿cómo le hago para que mi hijo tiene 12 años, ¿cómo le hago para que mi hijo ordene su cuarto? Porque tiene un caos y todo, ya me harté, ya le grité, ya le pegué, ya lo castigué, nada funciona. Ok. Le dije, la conducta que más extingue, la estrategia que más extingue conductas se llama ignorar. Entonces le dije, fíjate, a partir de hoy, pero síguelo como te lo estoy diciendo. De la puerta de su cuarto hacia adelante, hacia allá, lo que sea. Si él quiere tener como cueva de mar a salvatrucha, quiere tener ahí las ratas, si quiere tener la pizza de hace 2 semanas, lo que sea, déjalo. Primero se va a sacar de donde va a decir, no, porque mi mamá, todo a lo que le dejas de prestar atención desaparece. Entonces, ¿qué va a pasar? Por pura lógica. Dije, tú lo vas a ver. Va a llegar un momento en el cual él va a entrar a su cuarto y va a haber tanto desmadre que, ¿qué crees? Va a buscar su camisa favorita y ¿qué crees? No la encuentra. Y está sucia y ya una rata se la comió. ¿Sí? La mordisqueó. ¿Sí? Un dinosaurio rey sale por ahí. ¿Sí? Y él solo le va a caer el 20 por sí mismo la importancia del orden. Pero lo que pasa es que queremos ejercer una fuerza externa para que te caiga el 20. Obsérvate y siempre te cae el 20 cuando lo vives tú. Mientras te lo estén diciendo, oye, ya deja de tomar, mira,
pueden morir de cirrosis. Y ya, ay, tienes razón. ¿Verdad que no? Hasta que la persona cae en lo peor, es cuando muchas veces surge, si no se muere. ¿Sí? Entonces pasa lo mismo. Pues lo he dicho con mamás. Muchas veces, ay, pero es que ¿cómo lo voy a dejar? Bueno, no lo hagas. Si no estás preparado para ignorar, no lo hagas. Y a partir de ese momento, las mamás que me he encontrado varias, dicen, Jorge, como magia. Mi hijo es exageradamente ordenado. Desde ese momento, tiene su cuarto, y no solo su cuarto, su trabajo me han felicitado, su jefe, por lo ordenado que es en la escuela, en todos lados. Yo te digo, ¿te importa la formación de tu hijo o nada más? Así como el momento, ¿no? Entonces, miren, resulta que cuando nosotros estamos dentro de los 0 a los 7 años, estamos en un tipo de frecuencias en los cuales pareciera que estamos como hipnotizados, los niños así están. Por eso los niños no hay necesidad de enseñarles español, porque ¿qué crees? Lo absorben. O ustedes le dijeron a su hijo, hijo, hoy vamos a ver el pospretérito del verbo estar. ¿Sí? Hoy vamos a ver los pronombres, los verbos irregulares. ¿Verdad que no? El niño absorbió porque está en esa frecuencia. Todo lo que nosotros tenemos de significados, el 80%, al igual que nuestros hijos, se generó en los primeros años. Entonces, fíjate bien, si yo comienzo por ahí, digo, mira, mi hijo está manifestando ciertas cosas. A ver, haz un examen de conciencia y di qué significados tuvo de los 0 a los 7 años. Que su mente está programando todo. ¿Sí han escuchado que dicen que los niños son como esponja? Es verdad. No filtran la información. ¿Sí? Entonces ponte a pensar, oye, pues vivió el divorcio de nosotros, ¿no? Y pues luego recuerdo que lo dejé como un año con sus abuelos. Y luego, oye, pues es normal. No sé si me explico. Porque dices, es que ¿por qué me salió así, Diosito? ¿Por qué? Si yo, las cosas no son nada más por nomás. Empieza a pensar y decir, bueno, todo empieza por comprender. Si yo me siento juzgado por ti, nunca te voy a contar nada. Si tu hijo se siente juzgado por ti, ¿qué crees? Y va a platicarle con quien no lo juzga, con una chela en mano. Porque a los amigos les puede platicar lo que sea y los amigos ¿qué le dicen? Lo aceptan y pueden hablar lo que sea. Entonces, a veces, yo no estoy hablando, fíjate bien, hay mucha gente que me va a preguntar, oye, ¿es bueno ser amigo de mi hijo? Eres su papá. Por algo, mira, una de las cosas que yo he visto en la experiencia es que mucha gente tiende a los roles, el no saberlos jugar. Yo podré ser muy conferencista aquí, psicólogo y todo, pero cuando yo voy a la casa de mis papás, soy hijo. ¿Sí me explico? Y no estoy, papá, es que tú tienes algo no resuelto en el inconsciente. ¿Sí me explico? Te lo juro, yo cuando voy a la casa de mi papá, soy hijo. Ese es mi rol, ¿sí? Cuando yo voy a dar una me pongo en ese rol. Cuando me pongo, no sé, con mis amigos me pongo en ese rol. Sí, claro, pero a veces mezclamos los roles y en ese mezclar, no eres su amigo, eres su papá. ¿Sí? Y como papá puede ser bien buena onda, sí, pero eres su papá. ¿Sí queda claro? Entonces, miren, vamos a continuar. Entonces, como resumen de esto, bueno, esto ya lo dije, me voy a brincar un poquito. Todo eso son las improntas primarias que se instalan en nuestro subconsciente, ¿no? Entonces, esto es clave también para la comunicación con los hijos, que me hacen una pregunta también referente a eso. Lo que más influye en la comunicación es el 55% el cuerpo, el 38% la voz y solo el 7% las palabras. Voy a hacer unos ejercicios para comprobarlo a ver si es cierto. ¿Cuál es su nombre? Ivette. Imagínate, Ivette, que te llaman en tu casa así. Ivette. ¿Qué pasó? Pero si te dicen, ¡Ivette! Desde ahí fue la misma palabra, pero el tono de voz te dio mensajes totalmente diferentes. ¿Sí? Otro ejemplo, vengo de otra conferencia aquí a un lado, voy así brincando, llevo desde las 9 de la mañana así brincando. Y allá les ponía un ejemplo, es como si, imagínate que tú y yo somos cavernícolas y tú eres mi pareja. Entonces yo llegaba
y te hace así. ¿Me entendiste? Que si quieres ver el fútbol, no sé qué pensar, sí, no sé qué pensar. Sí, claro, sí. No sé mentiroso, se te ve el fútbol. ¿Sí? Pero si yo llegaba y te decía así como de ¿qué me entendiste? Ah, sí, todos me entendieron lo mismo, ¿sí o no? No dije palabras. ¿Te fijas el poder del lenguaje corporal y el tono de voz? Es como cuando dices, es que no me molestó lo que me dijiste, sino el pinche tonito en el que me lo dijiste. ¿Sí o no? Exactamente. En el tono. Ah, imagínate que me hiciste un favor y yo te digo, ah, gracias. ¿Sentiste el gracias? Todo lo contrario, ¿sí o no? Entonces, lo que pasa es que a veces, ¿cuántas veces? Mira, yo sé que aquí en México no pasa eso, pero los papás en otros países dicen, es que ya se lo dije un montón de veces. En otros países, ¿sí? No, aquí no. Imagínate que tu hijo tú le dices, papá, voy a ir a una fiesta con fulanito. Ok, llega aquí a las 12. Sí, papá, no hay problema. Son las 12, la 1, las 2, las 3, las 4. A las 12 del siguiente día. ¿Te entendió así? Entonces, de repente a las 4 llega. Les paso un tip para para cuando lleguen tarde a su casa, si ustedes, y no quieren que lo descubran, entren caminando hacia atrás. Así como a las 5. Entonces, si la esposa o el esposo te ve, le haces, ¡ay, ya me voy bien a trabajar! Entonces, ¿qué está? Sí. Resulta que llega a las 4 de la mañana y tú le dices, imagínate, fíjate bien, tú eres el adolescente y yo te digo, ¿dónde estabas? Estaba preocupado. ¿Qué pasó? En ese momento, ese tono de voz, ¿qué crees que va a despertar en el otro? Que te responde igual. Ay, pues es que no me entiendes, no hace nada. Voy a decir las mismas palabras. Llega el adolescente. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Estaba preocupado. ¿Qué pasó? ¿Qué sientes? No estás viendo. Ay, perdón, papá, es que no me fijé en la de esto, lo otro, tal. El puro tono de voz despierta zonas en el cerebro completamente diferentes. ¿Me explico? ¿Sí? Hablen así para que vean. ¿Sí? El lenguaje corporal sirve para mostrar las emociones. Créele más al lenguaje corporal que a las mismas palabras. Y muchas veces con el lenguaje verbal tratamos de ocultar las emociones. Mira, un gran mito, a veces que yo he visto en muchos papás en la práctica, ¿no? Sobre todo los papás que a veces ya son, como dicen, ¿no? Como de antes, por así decirlo. Es que no tienes que mostrarte débil con tu hijo. Oye, fíjate bien, si tú le dijeras, oye hijo, yo recuerdo una vez que yo quería hacer tal cosa y la verdad, tiré la toalla y me he arrepentido toda mi vida de haberlo hecho. Piensa muy bien, ¿a qué te vas a dedicar? Dale con todo. ¿Se han visto En Busca de la Felicidad, la película? Hay una parte que me pone la piel chiquita, yo sé que ya saben cuál es. Para los que no la vieron, el hijo está jugando básquetbol con él y como él está yendo muy mal, él dice, no te quiero ver jugando esto porque no vas a pasar más del promedio como yo, vas a ser bien maleta, ¿no? Así como que enfócate en cosas importantes. Entonces el niño avienta el balón y a este le cae un 20, así como chingas. O sea, yo estoy persiguiendo mis manos, no, eso no lo dice, ¿no? Pero yo imagino. O sea, yo estoy persiguiendo mis sueños, yo estoy motivándome y a mi hijo lo estoy desmotivando en cierta manera, ¿no? Y entonces le dice, hijo, no permitas que nadie te diga que no puedas hacer algo. Aquel que te diga que no puedes es porque él no pudo y tampoco quiere que tú puedas. Cuando tú tengas un sueño, solamente ve por él y hazlo. Ni siquiera me hagas caso
a mí. Fíjate lo cabrón que está eso. Ni a mí, porque es totalmente natural. Eso es un... Mira, a ver, ¿tú estabas totalmente de acuerdo con todo lo que decían tus papás? Y eso va a ser eterno. Tampoco tus hijos, es que ¿por qué no me hace caso? Yo ya le conseguí un buen trabajo y no lo quiere, ya le conseguí una novia que sí lo hace más, porque a esa papá se parece eso, ¿no? No, es que te voy a espantar ese novio que traes, ¿eh? Es más te aferras, más se aferran. Estoy seguro que varios de mis matrimonios así fueron, que les quieren espantar y más se aferraron y se casaron. ¿Sí? ¿Sí o no? No me digan que no, ¿sí? Entonces, esta frase es una de mis favoritas. Yo la tenía en mi escritorio atrás, la tenía así en grandote. Dice así: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Lee libros, estudia, de lo que tú quieras, pero al momento de estar al frente de otra persona, olvídate de todo. Olvídate de la técnica. Es que Jorge dijo que volteara para acá, y luego el paso número 2 es voltearlo a ver así, y luego, ¿sí? Lee mucho, infórmate mucho. En YouTube hoy hay muchísima gente que da conferencias. Les recomiendo mucho, en especial a un personaje. Búsquenlo, apúntenlo. Enric Corbera. Enric, así como suena, sin H. Enric, con C, Corbera. Él habla mucho de las relaciones de una manera muy profunda y muy interesante. Este señor lleva años y años y te va a ayudar un montón a entender tus relaciones a ti mismo. Y es un español. A mí no me gusta. ¿Sí han fijado esas películas que ves que están traducidas al español de España? Pues mira, este señor es español de Brasil y me gusta. Pues es tan bueno el señor. ¿Sí? Enric Corbera maneja un concepto que se llama bioneuroemoción. ¿Sí? Es muy bueno, se lo recomiendo. Véanlo, es muy ameno, te hace reír mucho. Conoce mucho a México, entonces pone muchos ejemplos de México porque ha estado mucho tiempo aquí. Véanlo, ¿sí? Para entender esta parte. Mira, voy a ir cerrando con algo que tiene que ver con ya nosotros como papás, cómo influir. A final de cuentas, para el éxito, la palabra influencia es dentro, fluencia, fluir. Es cómo fluye lo tuyo en los demás. Yo estoy seguro, segurísimo, que te acuerdas mucho de tus abuelos o de tus padres por algo que te marcaron. Y que por eso que viste, muchas veces eso te impulsa. ¿Sí o no? Yo me acuerdo de mi papá, que no se rendía en esto. Yo me acuerdo de mi papá, yo les platico algo personal. En una ocasión, a mi papá lo corren de un banco que tenía 25 años. Entonces, imagínate, yo estaba chico, yo no entendía que era desempleado. Yo, luego el dinero, pues nomás va al cajero, le das y ya sale. Yo quería eso. Pero yo lo que observé fue así como de mi papá todos los días salir a la calle, pues, con su maletín, ¿no? Y lo veía regresar y iba y llenar solicitudes, ¿sí? Y en ese momento mi mamá, recuerdo que me dice: ven hijo, acompáñame al mercado. Y fuimos a comprar un montón de lotes y una hoyota así grandota. Y sacamos en tiempo de lluvias, me dice: ven, acompáñame a vender elotes en la calle. Yo como niño, imagínate cómo estaba. ¡Elotes! ¡Wow! Yo lo interpreté así. Y hoy en día le agradezco tanto a mi familia eso, el haber visto esa imagen sin cero queja e inmediatamente hacer algo. Entonces, yo soy así. Eso me marcó. O sea, no es de, es que ahorita está difícil por la cuestión política hacer un negocio, hay que esperarnos. Es que mira, Donald Trump y a López Obrador, entonces vamos a analizar las cosas. No. A mí no me para nada. ¿Sí? Es de que, es que no has visto cómo está la situación. Yo había una empresa en Europa, por ejemplo, en el 2012, cuando estaba el caos de la familia y los esto y los no sé qué fregado, y neta sí me tocó ver ensillados acá todo, y muchos negocios cerrando. Y nosotros estábamos abriendo. ¿Sí?
Entonces, mucho tiene que ver lo que te ha visto tu hijo. Dice que la palabra mueve, pero el ejemplo arrastra. Entonces, a veces ese tipo de imágenes se quedan de por vida. O sea, de, oye, yo vi a mi papá que cuando tuvimos un inconveniente, inmediatamente generó acción. O hasta lo vi chillar, pero se secó. No te preocupes, hijo, órale. ¿Sí? ¿Quién de aquí no ha pasado un momento de caos? Levante la mano, a ver si no soy yo, no ha pasado. Levante la mano, ¿quién se ha quedado alguna vez en su vida sin un peso? ¿Cómo se siente? Hijo de eso. Y a veces es hasta con hijos o con ya y todo. Y tú tienes que así como de, y la renta se paga pasado mañana. Y aparte los útiles, y aparte no hay nada en la despensa. Y no tienes un peso. Bueno, sí traía uno, me acuerdo que sí traía un peso. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Si de verdad eso te marca, ya nunca te vuelve a pasar. ¿Sí? Entonces, y ese tipo de cosas las ven los hijos. Yo estoy agradecidísimo con mis padres que nunca me faltó un juguete en Navidad. Nunca fue el que yo quería. Yo quería los Thundercats. ¿A quién les gustaban los Thundercats? ¿Quién es de mi edad, que tiene 17 años? ¿De egresado? ¿Ya? Los Thundercats Mazinger Z. ¿Sí? Nunca tuve un Thundercat, nunca tuve un Mazinger Z. Mi papá me decía, ay, juega con los juguetes de tus hermanos, tienen muchos. Y me tocó jugar con los Stormtroopers antes de saber ni qué eran los Stormtroopers. ¿Saben qué son los Stormtroopers de Star Wars? Con Yoda, con no sé quién. Yo no sabía ni quiénes eran. Y ahí me tocó jugar con eso. Pero nunca me faltó nada. Y eso lo agradezco. Lo agradezco. Y eso marca a las personas, ¿no? Y mira, hay dos conceptos. Una, o puede ser ejemplo o acompañante. ¿A qué voy con esto? La neta. ¿Tú eres súper chingón en todo? Es imposible. El tiempo no alcanza en la vida para ser el mejor en todo. Hay gente que dice, quiero ser el mejor futbolista del mundo. Ah, pero también el mejor pintor del mundo. Ah, pero también el mejor en Fórmula 1 del mundo. ¿Tú crees que lo va a lograr? Nadie lo ha hecho. Porque el tiempo no ajusta de vida. ¿Sí? Entonces tienes que tomar una decisión. Y en esa decisión es muy probable que a lo mejor yo como padre de familia sea muy bueno, por ponerte un ejemplo, en venta, ¿no? En negocios o en psicología, lo que sea. Pero no en todo. Entonces fíjate bien. En lo que yo soy bueno, muy bueno, puedo servir como ejemplo. Pero en lo que no, como acompañante. Mi mamá no sabe leer ni escribir. ¿Sí? ¿Qué me podía enseñar de la escuela? Y me enseñó unas cosas en silencio que no tienes idea. ¿Sí me explico? O sea, me enseñó unas cosas, que ahorita que yo estoy, todavía apenas me están cayendo el 20 de las cosas tan valiosas que me enseñó mi mamá, sin saber leer ni escribir. ¿Sí? Entonces, no necesariamente tienes que ser ejemplo, porque a veces pasa, no, es que sigue mi ejemplo, hijo, y tu hijo, ¿estás seguro que tu hijo te admira en eso? ¿Y es malo que no te admiren? No. No tienes que ser admiración de él para todo. Entonces, mira, yo te sugiero, miren, otra cosa de identidad. En una ocasión yo estaba dando una charla en una kinder, creo, y resulta que la directora, cuando yo dije esto, dije, muchas veces dicen, eres el papá de, la mamá de, ay, hola, usted es la mamá de Mariana, ¿verdad? Ay, me entiendo hasta, usted es el papá de Pepito, sí. Y la directora me dice, no manches, así tengo a todos registrados, no sé cómo se llama ningún papá. ¿Podría suceder? Inclusive entre ustedes se ven fuera de, bueno, ya casi no hace eso, pero en mis tiempos era de que los papás afuera se veían. Ahorita pareciera como si fueran a secuestrar al hijo, o sea, llegan y así con los guaruras y lo pasan a la ciudad y se lo llevan. Estamos en una cultura de miedo. ¿Cómo éramos nosotros? Estábamos en la calle, ¿quién jugó fútbol en la calle? En la calle, levanta la mano. Así cuadritos, ¿sí se acuerdan del cuadrito? En plena calle. Y era así, era bien chido porque acá y de repente iba así como para afuera, espérate, y tenía ese balón ahí, ¿no? Y ya pasaba el carro,
No, mira, no fue, ¿sí? Sí. Hasta lo parecía ¿no? Y todo. Y hoy en día hay mucha cultura de miedo, ¿sí? No, es que va a pasar, es que ahorita está la inseguridad, está muy complicado. ¿Te consta? Es que ahorita matan. ¿Cuántas veces te han matado? ¿A qué digas? Mira, yo no digo que haya cosas malas, pero la física cuántica hoy en día ha descubierto, apúntalo, con el efecto observador, búscalo en internet. Es física cuántica, no son cuestiones acá mágicas. Ha descubierto que depende como tú observes la realidad, las partículas a nivel cuántico se comportan de esa manera. Si tú crees que te roban, ¿qué crees? ¿Te van a robar? Si tú crees que la gente es hermosa, ¿qué crees? Te va a llegar por la gente hermosa. Vean ustedes. ¿Qué creen que estoy creyendo yo de ustedes? Resonamos, ¿sí? Entonces, lo igual atrae lo igual, sí, en serio. Entonces, si yo estoy pensando por alguna, no, es que en la anterior conferencia me fue bien mal, estaban personas bien negativas, no, estos van a estar peor y luego están grandes, no, yo, papá, ¿sí? ¿Qué crees que va a pasar? Eso. ¿Sí queda claro? Pero si no, me libero todo el tiempo. ¿Tú crees que a mí no me ha tocado gente negativa? Y se siente bien gacho, se los recomiendo. Se siente bien gacho que la gente se vaya. Bueno, ya no me pasa, hace mucho tiempo que no me pasa, pero antes, al principio me pasaba. O que yo me dedicaba también a las relaciones públicas. Que llegaras con alguien, hola, mucho gusto, y no te daba la mano, y tú así. ¿Le ha pasado? ¿A poco no? ¿Sí? Digo, porque lo conozco que tiene empresa y pues, para poner una empresa no es tan fácil, ¿sí? Te batean, a ver, explícame. Así con una actitud como de, a ver, ¿qué traes? Convénceme. ¿Sí o no? A ver, con una actitud, yo sé que aquí hay varios así que han hecho eso. A ver, convénceme. Son tan gachos, ¿sí? Los que nos hemos dedicado a cuestiones de relaciones públicas, ventas, se siente bien gacho, ¿no? Pero eso te forma, eso te da unos, no sé cómo explicarlo, ¿sí? Que no cualquiera tiene, ¿sí? Te da mucho, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver con tu identidad. Por ejemplo, les voy a hacer unas preguntas. ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Las tienes? O ya, no, es que soy la mamá de Raúl. En tu acta de nacimiento ya te cambiaste, mamá de Raúl. ¿Sí? Es más, tú mismo, no en tu Facebook. Mamá de Raúl. ¿Ya? Entonces, mira, siempre y cuando te lo puedo asegurar que tus hijos ven